religión no entra dentro de un avivamiento. Usted todavía no está entendiendo eso. La religión nunca fue parte de un avivamiento. Lo único que fue parte de un avivamiento fueron los corazones transformados, la gente restaurada, la gente renovada. Y yo no quiero religiosos en parte de un avivamiento. Yo quiero gente renovada y transformada que celebren el nombre del Señor. Algún Pedro, algún Juan, algún Pablo que diga gloria a Dios en esta noche. Alguien que haya sido restaurado en esta casa que diga: Señor, quiero ser parte del próximo avivamiento de mi Argentina. Tenme aquí, Señor, voy a ser parte de ese avivamiento. Alguien grite gloria a Dios por eso. Gloria a Dios. Y estoy convencido que cuando también entra un religioso a una iglesia con avivamiento, a una iglesia donde está siendo llamada a generar un avivamiento y ser parte de un avivamiento, el religioso tiene dos opciones: o se transforma o se tiene que retirar. ¿Por qué? Porque el religioso es alguien que no quiere cambiar. Y yo tengo aquí todas personas que quieren seguir cambiando todavía. Tocar al lado y decirle: quiero seguir cambiando todavía. Vamos a decirlo con el corazón: quiero seguir cambiando todavía. Porque el que quiere seguir cambiando no se conforma con cómo está caminando hoy, con cómo está hoy. Hoy estás bonito, hoy estás lindo, hoy estás fortalecido, pero tal vez puedes hacerlo un poquito mejor todavía. Y creo en eso, creo en esa parte de que Dios nos va a demandar hacer un poquito mejor todos los días. Y no es mejor a compararse con el otro, sino es mejor a compararse con tu antiguo yo. Cuando tú decides ser mejor, no tienes que decidir ser mejor que el otro, tienes que decidir ser mejor que el otro yo, que el anterior yo. ¿Cuántos tienen un yo que le avergüenza? ¿Cuántos tienen un yo que le avergüenza? En lo personal hay un viejo Mauricio que no me gustó, que no me gusta y que a veces quiere salir. Entonces yo tengo que luchar con el viejo Mauricio y todos los días, como decía Katherine Kuhlman, morir a mis viejas mañas, a mis viejos pensamientos, a la carnalidad, a lo que tengo ganas de hacer. Me encantaría estar pescando en medio de un río con cara de 3'8", dicen los chicos, con barba así todo desarreglado y comiendo un rico asado ahí alrededor del río. Eso es lo que me gustaría a mí, amén. Nadie más me acompaña, bueno. Eso, Pero sin embargo estoy haciendo la voluntad de Dios y también amo hacer la voluntad de Dios. Y es ahí donde choca el viejo yo, ¿sí? y el nuevo yo, el nuevo hombre de Dios. Y quiero decirte que estar acá para muchos es común y corriente, pero hay otros que le ha costado muchísimo llegar acá, que ha tenido dudas de llegar acá. Y ¿saben qué? Quiero felicitarlos porque se ha atrevido a estar en esta casa. Quiero felicitarlos porque ha llegado, ha vencido. Ha dejado su comodidad, como dijo la pastora, ha dejado la torta frita. Ha dejado todo por estar en la casa del Señor y escuchar. Miren, yo quiero comenzar hablándoles primeramente de lo que viene. En abril viene la escuela de formación de líderes, ¿sí? La escuela de formación de líderes se está preparando extraordinario, fuerte, con un montón de capítulos nuevos, con un montón de versículos nuevos, con un montón de cosas confrontativas, de crecimiento. Y la tapa, no sé si tenés la tapa. ¿Tenés el flyer? No. Y la tapa del libro, usted puede ver que hay un cachorro de león y hay un león maduro, ¿sí? Y todo tiene una relación. Lo voy a comentar bien el día del inicio de la escuela de vida, que va a ser en abril. Falta menos de un mes, ya un mes y moneditas. Pero cuando iniciemos lo voy a explayar bien. Pero el que tenga la etapa, un cachorro de un león y un león maduro, simboliza muchísimo, ¿sí? Porque hay veces que creemos que porque somos hijos de Dios ya el diablo nos teme. Hermano, hay gente que es cachorrita y cree que el diablo lo teme. Escuche, usted ve un leoncito chiquito y a usted le da ternura, ¿verdad? Un leoncito, un cachorrito. ¿Cuántos vieron alguna vez un leoncito cachorrito en Discovery, en algún lugar? ¿No te parece tierno? Parece tierno. Pero el problema no está cuando es chiquitito, el problema está cuando madura. Entonces, el diablo, mientras vos sigas siendo pequeñito, el diablo no te tiene miedo. El problema no es tu raza, el problema para el diablo es tu crecimiento.
Se lo vuelvo a repetir, el problema del diablo no es tu raza. El diablo sabe que sos hijo, pero el diablo, si te puede mantener en las pequeñeces, te va a seguir manteniendo en las pequeñeces porque no le afectas en nada. Pero cuando hay un hombre y una mujer que dice: me cansé de andar tomando el biberón, quiero crecer este año, quiero crecer esta temporada, ahí el diablo comienza a escuchar y dice: hey, espera, se despertó un león y ahora quiere crecer. Ahí vamos a estar en problemas, porque el hombre que antes se quejaba por todo, ahora no se queja por nada. Ahora lo lleva a la oración, ahora lo lleva a la búsqueda. Dios está buscando una generación que tenga hambre de crecer, y eso es lo que va a suceder en esta temporada. ¿Cuántos gritan amén a eso? Ahí está. Gloria a Dios. Libro de los Hechos, por favor acompáñenme. Libro de los Hechos es un libro hermoso, ¿sí? Hermoso. Es un libro justamente escrito por un tal Lucas, un doctor que caminaba con Cristo, y Lucas, cuando escribía este libro, lo relataba muy bien. Era muy detallista en lo que quería escribir Lucas. Y me encanta este capítulo del libro de Lucas. Mayormente a veces lo ministro, pero es un capítulo que a mí en lo personal me encanta, porque en el capítulo 5 del libro de los Hechos, ahí está la portada. Usted ve, mire la portada antes de comenzar a ministrar. ¿Ves? Hay gente que está en el leoncito, ¿sí? Vendría a ser de mi mano derecha, ¿sí? De su lado vendría a ser de su mano izquierda. Y después está el leoncito, el león, ¿sí? El león maduro, el león más grande, el león que cuando usted lo ve bien y lo ve lindo al cachorrito, ¿sí? Mirarlo al lado y decirle: te veo bien. Tiene cara de cachorrito alguno, ¿verdad? Cara de lindo, es bonito. Pero después está el león adulto. Ahí te quiero ver si te acercas al león adulto. ¿Verdad que no? ¿Verdad que lo miramos de lejos? Es lo mismo siente el enemigo cuando vos estás creciendo. Antes te tocaba siempre, de repente te ve que ahora ya estás creciendo, te ve maduro, te ve más crecido, te ves comido, te ve creciendo en las cosas del Señor, y el diablo se preocupa, y yo creo que eso va a suceder, ¿sí? Libro de los Hechos, capítulo 5, por favor, ahora sí vamos a la palabra del Señor. Libro de los Hechos, capítulo 5. Este capítulo es un capítulo hermoso que habla de, primeramente comienza hablando de Ananías y Zafira, que hicieron un par de cositas que no fueron buenas, pero después muchas maravillas y señales en el verso 2 en adelante, y después del verso 17 en adelante. Por ejemplo, vamos a leer del verso 17 en adelante, Guillermo, ¿sí? Verso 17 en adelante, ahí está. Dice la palabra del Señor: entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, ¿se llenaron de qué? Diga conmigo: celos. Vamos, grite los celos. Y quiero meterle en contexto. Pedro venía de versículos 15 y 16 anteriores a este versículo. Venía de ver tanta gloria de Dios, que dice la Biblia que la gente sacaba a los enfermos, y cuando Pedro los tocaba eran sanos. Y de repente, cuando Pedro no los podía tocar, dice que lo ponían a la sombra de Pedro. ¿Cuántos conocen el coro por la sombra de Pedro? ¿Lo conocen? ¿Cómo es el corito de él? ¿Lo conoce ese corito? Por la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. No era la sombra, ni tampoco Pedro, ni tampoco Pedro. En el Espíritu. Ay, no más. Quédese tranquilo que no voy a cantar más. Hay algunos que estaban... Yo no sé si estaban siendo atormentados por un demonio o por el pastor, pero no importa. Bueno, pero escuche, ese corito sale de estos versículos anteriores. Poneme el 16, el 15 y el 16 justamente de ese capítulo. Porque mire lo que dice: y tanto sacaba a los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. El verso 16 dice: y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran ¿qué? Y todos eran. Pedro venía de una temporada gloriosa.
Pedro venía de andar por las calles y que la gente se libere, que la gente se sane, que la gloria de Dios descienda. Donde Pedro caminaba, caminaba el Señor. ¿Cuántos dicen gloria a Dios a eso? Lo más maravilloso que te puede pasar en la vida no es que te reconozcan a ti, es que donde tú camines, el Señor camine contigo. La gente no le conocía a Pedro, pero sabía que había un hombre que sanaba, y que sanaba todo lo que pasaba cerca de ese hombre. Era restaurado, sanado, era liberado, porque tenía la presencia del Espíritu Santo. Pedro venía de una extraordinaria temporada en la cual nunca había vivido antes, y estaba experimentando Pedro lo que alguna vez su Señor, su Padre espiritual, su Maestro, su mentor, el que él amaba muchísimo, que era Jesús, de repente estaba experimentando lo que le había avisado, lo que le habían dicho: mayores cosas que las que yo hice, ustedes harán en mi nombre. Y Pedro estaba experimentando que mientras él caminaba, sin siquiera poner la mano por alguien, Pedro estaba experimentando que la gente era sanada, era liberada. Cualquiera de nosotros se la hubiese creído. Tocarle al lado y decirle: cuando Dios te use. Vamos, tocarle con una voz profética y decirle: cuando Dios te use, no te la creas. Tener la humildad de saber que el que te da la potestad de hacer milagros no es tu santidad, no es tu oración, no es tu congregación, no es el ministerio al que pertenece. Lo que te da potestad de hacer milagros, de generar señales, es la presencia de Dios que buscaste en la intimidad. Se manifestará en público. Alguien deberá entender que la gloria que Dios va a derramar no se va a tocar, sino que te va a mantener en la humildad de que Dios te va a decir: eres mi instrumento, y si yo estoy, toda la gloria se va a derramar. Gloria a Dios por eso. Gloria a Dios por eso. Tocar al lado de decirle: estaba en una temporada buena. La temporada de Pedro era tan extraordinaria que de repente había milagros que él había visto a realizar con Jesús, pero nunca había visto que solamente la sombra sanase a alguien. Que solamente el hecho de que había visto que una mujer con flujo de sangre tocó el manto de Cristo y fue sanado. Pero nunca había experimentado que el solo hecho que la sombra pasase cerca de alguien, ese alguien sea sano, sea restaurado, sea renovado. Ahora de repente el Espíritu Santo le estaba dando lo que Jesús le había dicho: mayores cosas que estas, si vos crees, si creen en mi nombre, si se agarran con fe, mayores cosas que las que yo hice, ustedes harán también. Levánteme su mano al cielo y diga conmigo: Señor. Vamos, levánteme su mano al cielo y diga conmigo: Señor, sé que todavía, vamos, grítelo, sé que todavía no he visto nada, pero sé que los próximos días, los próximos años, veré el mayor avivamiento de la historia en mi nación. Veré enfermos sanar, veré paralíticos volver a caminar, veré gente volverse a poner en pie, familias se van a restaurar, porque hay alguien en esta noche que le está creyendo al Señor. Aleluya, 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 aleluya. Viene un avivamiento. Oh, santo Dios. Y cuando Pedro estaba viviendo su mejor temporada, dice que el verso 17 comienza diciendo que se levantaron un par de sacerdotes y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, y se llenaron de ¿qué? De celos. Hay gente que cuando te ve que Dios te usa, se llena de celos. La mayor señal de que estás en lo correcto es cuando alguien comienza a celar cómo Dios te está usando, cómo puede ser que en ese lugar todavía Dios esté visitando. Yo pensé que ese lugar se cerraba. No se cierra, sino que se abre otro, sino que se abre otro, sino que se abre otro, porque cuando hay celo significa que también está la gloria del Señor. No tengas miedo a los que te celan. Aleluya. Respeta al que te envió, honra al que te envió, y te puedo asegurar que la gloria la vas a ver derramada sobre tu vida, sobre tu casa.
tenés a tu lado se levantaron con celo. Dice la Biblia, se llenaron de celos. Ahí aparecieron un par de religiosos celosos. Aleluya. Hay gente que no quiere avivamiento, le encanta y ama la religión. Ama tanto la religión que para ellos está más arriba la ley que la misericordia. Está más arriba las piedras que justamente ayer hablábamos, que relataba la ley de Moisés, que la misericordia que Cristo había traído. Cristo vino a romper esa ley de Moisés vieja, donde el que pecaba tenía que morir, donde el que cometía adulterio debía morir, debía ser avergonzado. Entonces Cristo llega a la tierra y comienza a romperle la secta. ¿Sabe por qué Cristo rompió secta? Le estaba rompiendo las empresas a los fariseos, le estaba rompiendo las... aleluya. Yo oro para que Dios rompa las empresas en esta temporada en nuestra nación. Hay gente que no tiene iglesia, hay gente que tiene empresa dentro de las... Cuando Cristo llega, resulta que los fariseos comenzaron a ver que muchos de los seguidores que ellos tenían comenzaron a seguir a Cristo. Entonces los que seguían a Cristo comenzaron a ver que ellos solamente, el solo hecho de seguirlo, de amarlo, de respetarlo, de valorarlo, comenzaron a ver que Dios le abría el cielo igual. Pero ellos se criaron en una secta donde le decían que si ellos no estaban con ellos, ellos iban a caer en maldición. Que si no estaban adentro de su secta, ellos no iban a ser bendecidos. Sus generaciones iban a ser maldecidas. ¿Alguna vez usted habrá recibido tal vez alguna palabra diciendo: mira que si te vas de acá y no te doy la bendición, tú no eres bendecido? La grande y la mentira más grande que el diablo ha metido dentro de las iglesias y que ha metido dentro de los líderes: mira que si yo no te bendigo, bueno, vas a ser bendecido en ningún lugar. Mentira del diablo. Lo que Dios bendice, no hay diablo que pueda maldecirlo. No me vengas a decir que si yo no recibo bendición, yo no voy a ser bendecido, hermano. Esas son ataduras sacerdotales que se han entrometido dentro de la iglesia. Eso en la Biblia no está marcado en ningún momento. Escuche, quiero que lo entienda. La única manera que había un brazo sacerdotal para bendecir era el brazo del Padre, la paternidad, como la unción de Jacob que caía sobre las 12 tribus de Israel. La unción de Jacob no es para cualquiera, es para gente que carga paternidad. Y hay gente que no carga paternidad, hay gente que solamente carga liderazgo. No equivoque, hermano, esa unción es poderosa. Y es más, te voy a decir algo: ni a un pastor te pueda maldecir aunque se crea tu padre. No hay pastor, no hay hombre que pueda maldecir lo que Dios bendijo en la tierra. Así que si alguien te soltó una maldición, reprendelo y decirlo en el nombre de Jesús. Cristo me hizo libre y donde yo vaya voy a crecer, donde yo vaya voy a ser fructífero, no me voy a morir como tú estás diciendo. Aleluya, aleluya, aleluya. Mira que si te vas de acá te vas a morir, mira que si te vas de acá te vas a secar. Hay gente diciendo: ya van a volver, ya van a... No, mi hermano, quédate tranquilo, que si vuelven van a volver mejor que cuando se fueron. Quédate. Nunca digas eso. Nunca digas eso, porque eso es mentira del diablo. Y los hipócritas, saduceos, fariseos, mentirosos, manipuladores. Tengo un montón de adjetivos más para darles, pero son los más tranquilos que puedo decirles. Hijos del diablo u otros más, que manipulan el corazón de la gente diciéndole: bueno, hay alguien que está haciendo milagros, vamos a detenerlo. Tocarle al lado y decirle: prepárate para que te traten de detener. Prepárate para que intenten detenerte.
La mejor señal es que cuando alguien intenta detenerte porque estás cargando la gloria de Dios, que Dios está pronto a derramar sobre tu vida, sobre tu casa. Escuche, y no solamente sobre tu vida, se viene un tiempo donde la gloria se van a derramar en las plazas, se van a derramar en los hospitales, se van a derramar en todos los ámbitos. Usted no se está dando cuenta, pero algo poderoso está a punto de soltarse. Por eso tanta opresión, por eso tanta lucha, por eso tanta batalla. En los próximos días Dios va a visitar hospitales, Dios va a visitar plazas, Dios va a visitar geriátricos, Dios va a visitar la gente olvidada allá afuera, y el Espíritu Santo va a traer tal convicción de pecado que no va a haber necesidad que vengan a la iglesia, sino la iglesia va a ir a esos lugares. La iglesia está yendo a esos lugares. Decía el al lado, de donde andaba Pedro, le llevaban los enfermos, los endemoniados, los atados. Si alguien no te sigue para que lo ores, preocúpate. Si alguien no te sigue para que le imparta lo que estás cargando, preocúpate. Uno no quiere caminar con un seco, uno quiere caminar con un lleno. Yo no camino con gente seca, yo camino con gente llena, con ungido, con gente que diga: pastor, quiero más de lo que usted tiene. Y de repente vos lo ves crecer y lo ves crecer y lo ves crecer. Y como pastor se te infla el corazón de orgullo y diciendo: mira, este era medio flancito, y ahora lo veo fuerte, lo veo atrevido, lo veo osado, lo veo tomando territorio. Gloria a Dios por eso, porque vino hecho una gelatina, ahora está duro como un acero. Ahora está, aleluya, alguien va a decir gloria a Dios a eso. Te vi entrar como una gelatina, pero te voy a ver fuerte como una acero. Aleluya, alguien va a decir: me voy a convertir en ese acero de parte del Señor. Gloria a Dios. Verso 18, poneme por favor. Y echaron mano a los apóstoles y lo pusieron en la cárcel pública. Diga conmigo: los agarraron. Ay, pastor, me están persiguiendo. Gloria a Dios por eso. Gloria a Dios por los que te persiguen. Gloria a Dios por los que quieren agarrarte. Gloria a Dios. Y lo metieron, los echaron en mano a los apóstoles y lo pusieron en una cárcel pública. Mas un ángel del Señor, verso 19. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: y puestos en pie en el templo, y anunciar al pueblo todas las palabras de esta vida. Escuche, el ángel se le aparece y no le dice: corran, escóndanse. El ángel se le aparece, le abre la celda y no le dicen: bueno, huyan, métanse en las cuevas, en cavernas, que nadie los vea. No. El ángel les abre la puerta y le da una dirección. Le dice: bueno, ahora vayan y sigan predicando la palabra del Señor. Hermano, la cárcel no te va a detener, pero la apertura que Dios va a hacer va a traer dirección para tu vida. Vas a predicar más fuerte que cuando te encerraron. Aleluya. Vas a predicar más poderoso que cuando te metieron en la cárcel. ¿Sabes por qué? Porque cuando estás en la cárcel, lo que vas a recibir es una visita del Espíritu Santo. Y cuando alguien recibe la visita del Espíritu Santo, nadie comienza a caminar de la misma manera. Comienzan a caminar transformados, restaurados y con mayor poder y mayor gloria todavía. Alguien va a decir gloria a Dios a eso. Se le aparece un ángel en la cárcel, le abre la celda, lo saca primero, y una vez que lo saca le da una dirección. Y puesto en pie, en el templo. ¿Dónde? En el templo. Anunciar al pueblo todas las palabras de esta vida. Y habiendo oído, escuche, y habiendo oído esto, entraron de mañana ¿a dónde? En el templo. ¿Y qué hacían? Entre tanto vinieron al sumo sacerdote y los que estaban con él, y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos.
todavía no se habían dado cuenta que Pedro y que Juan no estaban en la cárcel. Entonces hacen una reunión todos los sectarios y dicen: che, vayan a traer a Pedro y a Juan, a esos que estaban generando una locura acá adentro. Y miren lo que dice: pero cuando llegaron los alguaciles no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso, y diciendo: por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad, y los guardas afuera de pie ante las puertas, mas cuando abrimos a nadie hallamos adentro. Qué tremendo, qué glorioso es el Señor. Tocarle al lado, decirle: no hay cárcel que detenga la mano de Dios. Decirle al lado: no hay cárcel que detenga la mano de Dios. Cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y de los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar aquello. Tenían miedo. Pero viniendo uno les dio esta noticia: y aquí los varones que pusiste en la cárcel están en el templo y enseñan. ¿A dónde? Podían haber huido, podían haber escapado, se podían haber ido de la ciudad. Tuvieron tiempo para huir e irse a otro lugar, porque esto pasó a la madrugada y ellos tuvieron el tiempo para retirarse. Pero dice la palabra de Dios que cumplieron con la dirección que el Espíritu de Dios le dio a través del ángel. Se quedaron y comenzaron a enseñar y a predicar en el templo. Hay gente que cuando recibe una amenaza te entrega el liderazgo, te entrega la orden que había tenido de parte de Dios, te entrega el depósito de confianza que vos le habías dado, hermano. Pero hay gente que cuando recibe amenaza no abandona su dirección por nada, no abandona su asignación por nada. Cualquier amenaza lo único que está haciendo es provocando que un hombre de Dios y una mujer de Dios se aferre más de su palabra y diga: Señor, si hay un infierno que se levanta, de seguro habrá un cielo que me defienda. De seguro habrá un cielo. Aleluya. Alguien va a decir gloria a Dios por eso. Hay un cielo que te defiende. Pero viniendo uno de ellos esta noticia: y aquí los varones que pusiste en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Entonces fue el jefe de la guardia de los alguaciles y los trajo sin violencia. Diga conmigo: sin violencia. Les habló bien. Hay gente que te metió con violencia y ahora te habla lindo. Escuche, cuando la gente ve que Dios está contigo, lo que le daba enojo ahora le da temor a ellos. Y de repente ves que Dios está contigo. Puedes venir. Dice que los trajo sin violencia, diciendo: cuando trajeron les presentaron, verso 27. Verso 26. Entonces fue el jefe de la guardia de los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó, diciendo: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñéis en ese nombre? Aleluya. Y ahora habéis llenado Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Estaba hablando de Jesús, porque Pedro y Juan no hablaban de otra cosa que de Jesús. Pedro y Juan hablaban de las proezas que Cristo había hecho, que Jesús había hecho en la tierra. Entonces cuando ellos lo decían despectivamente de ese hombre, y le dijeron: no le hemos dicho, y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Voy a hacer un paréntesis grande para que usted entienda. Cuando alguien te dice: yo obedezco a Dios y no a los hombres, eso no es lo que estaba diciendo la Biblia. La Biblia estaba diciendo de hombres que estaban dispuestos a sufrir cárceles, no a gente que cuando el diablo le tira un chasquibul sale corriendo, no a gente que cuando hay un problema dentro de una congregación sale huyendo, no gente que se queda, gente que está dispuesta a sufrir cárceles. Cuando la Biblia dice: estoy dispuesto a obedecer a Dios antes que a los hombres, no está hablando de una autoridad eclesiástica, está hablando de una secta. Aleluya, levánteme su mano al cielo. Aleluya, levántela. En el nombre de Jesús, todo lo que te generó la secta en la cual alguna vez pisaste, en esta noche va a tener que caer. Y en el nombre de Jesús
Jesús vas a ser libre por el poderoso nombre de Cristo. Aleluya. Alguien va a recibir liberación en su espíritu, liberación en su mente, ahora en el nombre de Jesús. Santo Dios. Por eso me quieren menos los pastores. Si alguien te dice no vaya a un lugar, si alguien te dice no vaya a una iglesia, es más, te doy permiso que si alguien de mi iglesia te dice no vaya a una iglesia, vení y decímelo a mí y después andate. Porque eso no es de Dios, hermano. Eso no es de Dios. Porque el que enseña bien no tiene miedo que la gente vaya a otros lugares. Pero el que enseña mal tiene miedo que le saquen el velo. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Tienen miedo que le saquen el velo. Los fariseos estaban enojados porque dijeron, le están sacando el velo a la gente. Usted no solamente está haciendo milagros, sino le está sacando el velo a varias gente. Y no hay mayor milagro que la gente que estaba ciega caminando detrás de gente insensata ahora esté comenzando a caminar al lado de la cruz, siguiendo a Jesús, no siguiendo a ningún hombre, siguiendo a Cristo. Lo mayor que te va a pasar en la vida es cuando el velo de alguien se le caiga. Y cuando alguien te diga, gloria a Dios, porque desde que me hablaste mi vida comenzó a cambiar y ahora estoy siendo transformado, estoy siendo cambiado, ya no estoy fumando, ya no me estoy drogando, ya no estoy haciendo cosas que no debía, ahora me estoy restaurando, se me cayó un velo. A alguien en estos días se le han caído varios velos. Y respondiendo Pedro y los apóstoles, no solamente Pedro, dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que ustedes a los hombres. El Dios de nuestro Padre levantó a Jesús y le comenzó a predicar de Jesús. Diga conmigo, le comenzó a predicar de Jesús. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien de vosotros mataste, colgándole de un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecado. Y nosotros somos, Pedro tenía una autoridad diciendo, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas. Y también el Espíritu, aleluya, santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Pedro no se quedó callado, le comenzó a predicar, le comenzó a hablar de Cristo, de la obediencia, de la salvación. Le comenzó a hablar de la liberación que ellos habían vivido. Pedro le comenzó a hablar como testimonio diciendo, yo vivía amargado, mi vida estaba amargada, pero cuando conocí a Cristo en una barca, viniendo de una frustración mi vida, ahí comencé a ver la mano de Dios. Escuche, Pedro no le estaba predicando Biblia, Pedro le estaba predicando testimonios. Aleluya, levánteme su mano al cielo. Hay gente que no sabe ningún capítulo de la Biblia, pero tiene un poderoso testimonio para predicarle a la gente. Hay gente que va a abrir su boca en los próximos días y el testimonio va a hablar del Espíritu de Dios en su... Aleluya, alguien va a decir gloria a Dios por eso. Hay gente que no sabe nada de la Biblia, pero va a predicar con su testimonio. Tocarle al lado y decirle, voy a predicar con mi testimonio. Decirle al lado, voy a predicar con mi testimonio, aunque no me lo creas, porque te miró con cara raro el de al lado. Porque tal vez muchas veces dijiste que ibas a cambiar y seguiste siendo el mismo. Te prometo, amor, que voy a cambiar. ¿Cuántos varones alguna vez prometieron cosas? Levánteme la mano los varones. Te prometo te prometo que voy a comer menos. No podemos. Te prometo, amor, que voy a ser más ordenado. Ay, Señor. La ropa interior colgada por todos lados. Todos los vecinos conocen los colores de la ropa interior tuyo. Alguien dice. Ahora de repente, lo que no pudiste cambiar en años con intenciones tuyas, con intenciones propias, de repente el Espíritu Santo viene, te toma, comienza a haber una transformación.
Y quiero decirle a toda la gente que está luchando con esa transformación, le voy a dar un alivio tremendo. Hay transformaciones que son de la noche a la mañana y hay transformaciones que duran procesos. No sé cuál seas tú, pero no importa si alguien cambió de la noche a la mañana, porque el mismo amor que tiene Dios para el que cambió de la noche a la mañana, tiene el mismo amor para esperar a aquel que lleva meses intentándolo y que todavía no ha cambiado. Pronto vas a saber tener buenas noticias de tu vida, te lo puedo asegurar. El mismo amor de aquel de los que estamos ya cambiados es el mismo amor que tiene Dios para la gente que está con ganas de cambiar en esta noche. Verso 33, le predicó Pedro. Y ellos, oyendo esto, ¿qué pasó? Se enfurecían y querían matarlos. ¿Nunca le predicó a alguien que lo miró con odio? Dios te ama. Una gana de tirarte un piedrazo te tienen, ¿viste? Y ni hablar si le hablas de Jesús. Porque vos le podés hablar de Dios y ellos te dicen yo creo en Dios. Vos hablas de Jesús y es otra cosa. Jesús mueve demonios. Hace manifestar demonios adentro de la gente. Entonces vos le decís Dios te bendiga a alguien y de repente crees. Y eso sucede. Y Pedro, no callándose, no obedeciendo a lo que ellos querían, le siguió predicando de Jesús. Diga conmigo, Pedro no se callaba. La única vez que Pedro se calló, no se lo olvidó nunca más en su vida. La última vez que Pedro se cayó, no se olvidó más en su corazón, porque fue cuando le preguntaron, tú eras uno de ellos. Y Pedro dijo, no, yo no soy. Le volvieron a preguntar, sí, tú andabas con ellos. Y Pedro dijo, no, yo no andaba con él. Hasta la tercera vez que cante el gallo, le dijeron, tú eras de ellos, porque hasta como hablas se le parece a ellos. Y Pedro dice que maldijo y dice que se fue en silencio de esa noche. La última vez que Pedro negó hablar de Cristo no fue el mejor momento de su vida. Por eso a Pedro las amenazas ya no le hacían daño, porque nunca tuvo un momento tan horrible cuando sintió que defraudó a la persona que lo mentoreó. A Pedro no lo iban a callar nunca más. Yo oro para que el proceso de la equivocación que viviste con tu Creador te haga más valiente como Pedro y nunca más vuelvas a callar de que Cristo te salvó, de que Cristo te amó, de que Cristo te liberó. Está levantando una generación de Pedro que no se callen y prediquen ante... Aleluya, gloria a Dios por los Pedros que se van. Tocarle al lado, decirle, convertite en un Pedro. A Pedro le dijeron, cállate la boca, no prediques más de Jesús. Y Pedro recordó esa noche diciendo, espera. Este capítulo ya lo viví en mi vida y fue el peor de mi vida. Este capítulo nunca más me lo olvido cuando yo lo negué. Y él me advirtió que yo lo iba a negar. Y que el gallo iba a cantar y cantó. Y que cuando yo maldije me tuve que ir con la cabeza gacha, volviendo a pescar, volviendo a mi estado original como me había encontrado. Entonces Pedro dijo, espera, a mí nadie me va a callar nunca más. Desde el momento que Jesús lo recibió a Pedro por segunda vez y le dicen, hey, avísenle a Pedro que todavía estoy con vida. Desde que la noticia le llegó a Pedro, desde que el que estaba haciendo un pescadito y Pedro estaba allí deprimido pensando que nunca más lo iba a volver a ver, y de repente escucha y que Juan le dice, hey Pedro, es el maestro, ¿no te diste cuenta? Pedro se colgó la ropa y se fue en busca de su Señor, desayunó con su Señor y nunca más en su corazón volvió a negarlo hasta el día de su muerte en Roma, cuando le dijeron, niega a Cristo. Pedro dijo, nunca más lo voy a negar, te vamos a crucificar. Y Pedro dijo, crucifíquenme, pero boca abajo, porque no soy digno de hacerlo como lo hicieron. Aleluya. Pedro nunca más se iba a callar de hablar de Jesús.
Ellos, oyendo toda esta prédica, se enfurecieron y querían matarlos. Entonces levantándose, y esta es la segunda parte, y entonces levantándose en el concilio, un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen afuera por un momento a los apóstoles. Y luego dijo a los varones israelitas: ya no estaban los apóstoles. Había una reunión específica de los que querían matar a Pedro y a sus amigos. Y se quedó Gamaliel, uno de los cabezas de esa secta, pero respetado porque tenía otro espíritu. Comienza a hablar Gamaliel y comienza a decirle: y luego de los varones israelitas, mirad que vosotros que vais a hacer respecto a esos hombres. Verso 35. Porque antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien, diga conmigo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres. Pero él muerto y todos los que lo obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Está hablando de sectas que se levantaron. Después de este se levantó Judas, que no es el que usted conoce, el Galileo, en los días del censo, y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él, y todos los que le obedecían fueron dispersados. Gamaliel comienza diciéndole ahí: acuérdense en que cuando alguien se levanta y cuando muere su líder, todo es dispersado. Gamaliel estaba viendo algo en la vida de Cristo, que Cristo ya no estaba con ellos, y sin embargo todavía el cristianismo se seguía expandiendo. Nunca lo había visto eso Gamaliel, porque vio sectas que se levantaron, pero cuando se levantaban esas sectas, se moría el líder y la secta quedaba muerta. No se esparcía más la secta. Entonces Gamaliel, interpretando esto, diciéndole: escuchen, acuérdense que matamos a Teudas, acuérdense que matamos a Judas, y se dispersaron todos los seguidores de Judas y de Teudas. Pero Gamaliel estaba viendo que había gente todavía en el nombre de Cristo, y Cristo ya no estaba. Cristo en la tierra ya no estaba, ya había partido al cielo. Entonces Gamaliel estaba viendo que lo que ellos estaban enfrentando no era de esta tierra. Ellos habían experimentado deshacer sectas que se querían levantar. Entonces dispersaban a su líder y todos se iban. Echaban al líder y todos se dispersaban. De repente con los cristianos no estaba siendo igual. Hermano, el diablo usó la estrategia de la amenaza hace años y años atrás, de muerte, de destrucción. Pero hay una rama que nunca pudo destruir, es la del cristianismo. ¿Por qué? Porque el cristianismo no pelea solo. El cristianismo es cristocéntrico. Y cuando Cristo está, aunque se levante infierno, no hay nada que lo pueda detener. Alguien va a decir gloria a Dios. Usted no está predicando el evangelio de encuentro con Dios. Usted no está predicando el evangelio del pastor Lorenzi. Usted está predicando el evangelio de Cristo. De Cristo. De Cristo. De Cristo. Aleluya. Entonces Gamaliel comienza a decirle: después de esto se levantó Judas el Galileo en los días del censo, y llevó en pos a muchos pueblos, pero pereció también él, y todos los que le obedecían fueron dispersados. El verso 38, miren lo que dice el verso 38. Y ahora os digo, Gamaliel, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se va a desvanecer. Nunca voy a olvidar la frase que me lanzaron hace unos años atrás diciendo: acuérdese que se va a cerrar su iglesia. Y se me sacudieron los zapatos. No solamente que no se cerró, sino que nos engrandecimos, nos expandimos y ahora tenemos terreno propio. Estoy esperando que alguno más se levante, así podemos construir, y alguien diga: nunca más van a construir. Y ahí se suelta la palabra. Y ahí se suelta la palabra. Estoy esperando que alguien diga: no van a poder construir. Y yo sé que se suelta la palabra. Estoy esperando que alguien diga:
estas horas, alguien se va a levantar a profetizar a favor de la casa. ¿Y cómo olvidar cuando ningunearon el ministerio, menospreciaron la casa, menospreciaron a quien le habla, a quien está de al lado quien le habla? ¿Cómo no voy a olvidar? ¿Y cómo voy a olvidar? No por la persona, sino porque eso fue una provocación para que Dios respalde. Entonces Gamaliel entendió algo. Ahora digo, apartados de estos hombres y dejarlo, porque si el encuentro con Dios no está Dios, esta obra se desvanecerá. Pero mire lo que dice el verso 39. Es tan poderoso que mire lo que dice: mas si es de Dios. Grítelo: mas si es de Dios. Vamos, grítelo: mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seas tal vez hallado luchando contra Dios. Levánteme su mano al cielo. No están luchando contra ti, están luchando con el Dios que te llamó, el que te respalda. Alguien va a celebrar que no está siendo Él, es Dios en Él. Poderoso, poderoso. Cuando tú te pones a hacer algo y tienes miedo, como yo también lo tuve muchas veces. ¿Usted cree que yo no tengo miedo? Tuve miedo en comprar, tuve miedo en construir, tuve miedo en abrir la iglesia, tuve miedo en el contrato nuevo, tuve miedo en todo, en todo. Pero el miedo no me paraliza. Yo os digo: Señor, yo tengo miedo, pero sé que tú estás conmigo. Y las puertas se abren, las puertas responden. A veces me canso como ser humano. Es normal que a veces me canse, que a veces no tenga la misma fuerza que hace 5 años atrás, porque las luchas de hace 5 años no son las mismas que las de ahora. Amén. Entonces, cuando tú comienzas a proyectar algo que va a promocionar el evangelio, algo que va a expandir el evangelio, la lucha se levanta para tratar de detenerte. Y te va a hacer pensar: ¿no será que esto es de mi corazón? ¿No será que esto es de mi corazón? Hasta que una vez el Señor me dijo: ¿qué es de tu corazón? Si es más fácil ponerte un propio negocio y vivir toda la vida de ese negocio, que poner una iglesia, que mi nombre sea alabado y se mantenga por misericordia, porque yo estoy ahí. Entonces entendí diciendo: claro, Señor, tienes razón. Lo que yo estoy haciendo no es por mi corazón, es porque tú lo estás mandando en tu eternidad. Entonces predicar el evangelio en una plaza, en una olla, en los hospitales, no es lo que yo tengo ganas de hacer, es lo que tú tienes ganas de hacer. Entonces por eso los sectarios se levantan a tratar de detener la obra de Dios. Pero dice el Señor, aleluya, a través de la vida de Gamaliel, diciendo: hey, si esta obra de Dios, no podrán luchar en contra de esa obra. No seáis que se encuentren luchando contra Dios. Alguien va a decir: yo no lucho solo, Dios lucha en mi favor. Entonces, de repente, uno de los fariseos que estaba ahí, se le cayó la ficha. Se le cayó el velo. Diciendo: espera, yo no estoy de acuerdo, pero no vaya a ser que nos encontremos luchando contra Dios. Cuando alguien se levanta en contra de tu vida, tranquilo. Si vos estás haciendo las cosas bien, no están luchando contra ti, están luchando contra Dios. No te defienda. Haz silencio. Y si quieres hablar, habla con lo que... Escuche, Pedro no se justificó. Pedro no dijo: yo estoy predicando el evangelio porque mi pastor me mandó. No. Pedro le habló de Cristo y no le dijo: no te doy explicaciones, no voy a obedecer a ustedes los hombres.
No voy a obedecer a los que quieren parar el ministerio. No voy a obedecer a aquellos que quieren hacer callar la voz profética en la tierra. No voy a obedecer a aquellos que quieren, ay, no pueden hablar del evangelio. Ay, no pueden predicar en las plazas. Ay, no pueden predicar en los hospitales. Hermanos, cuando nos quisieron encerrar, aleluya, la autopista comenzó a ser el lugar de recibimiento de la presencia de Dios. Al lado de la fábrica o al frente del Avon, como usted quiera llamarlo. ¿Sabe por qué? Porque cuando hay una generación hambrienta, cuando hay Pedros en la tierra, aunque las cárceles los quieran meter, siguen predicando el evangelio, y el evangelio se sigue expandiendo por poder y gloria del Señor. Prepárate para el mayor avivamiento de nuestra nación. Las plazas están esperando, los hospitales están esperando. La gloria postrera será mayor que la primera. Aleluya. Viene una gloria postrera para nuestra nación. Termino con esto. Por eso va a haber mucha gente que te dice, che, ¿cómo pueden hacer que todo? Tranquilo. Todavía no escuché la campana y hay un round más. Hace muchos años prediqué que todavía no escuché la campana y hay un round más y Dios abrió puerta. Y yo sé que Dios tiene la última palabra en todo lo que viene. Y convinieron con él y llamando a los apóstoles después de azotarlos. ¿Qué pasó? ¿Después de qué? Azotarlos. Les intimidaron que no hablasen en el nombre de Jesús. Y los pusieron en libertad. Otra vez los sacudieron. Imagínate usted y yo en ese lugar. Tal vez alguno de nosotros, y me pongo en lugar, tal vez habríamos pensado en renunciar. Habríamos pensado en tanta lucha, desde que estoy sirviendo a Dios, tanta lucha, desde que me puse en el ministerio, tanta lucha, desde que soy líder, tanta lucha, desde que estoy sirviendo, tanta lucha. Hay gente que está pensando eso y usted pensaba que iba a ser fácil. Si lees la Biblia te darás cuenta que lo que estás pasando no es nada comparado a los hombres de Dios. Ay, tanta lucha, mirá, el diablo no quiere que yo vaya a la iglesia, está lloviendo. Perdóneme, pero me da ganas de hacerla así, mire. Ay, tanta lucha, estoy tan cansado del trabajo. Ay, el diablo se levantó, no sabe cómo se levantó. Iba a salir y me empezó a gotear en casa una gotera. Ay, me tuve que quedar a arreglarla, a ponerle un tupper para que se llene de agua y tomar. Pega un baño con agua de lluvia. Esas son las pruebas que nosotros sentimos a veces. Estos hombres, encima que lo habían metido preso, encima que habían venido de ver la gloria de Dios, encima después de que lo sacaron y charlaron entre ellos y estaban dando de alguna manera el convencimiento de que Dios estaba con ellos, lo metieron en la cárcel y mientras ellos estaban en charla lo estaban azotando. ¿Cuántos azotes aguantaríamos nosotros? Y sería difícil calcularlo, tal vez alguno de nosotros no ninguno. Alguno de nosotros tal vez solamente una amenaza de Facebook ya te deja de hacer de venir a la iglesia. Mirá que voy a ir a la iglesia y les voy a contar al pastor quién sos. Que nadie me cuente quién eres, porque cuando alguien venga a contarme quién eres, yo le voy a contar qué es lo que va a hacer Cristo contigo. No tengo nada. Creo en un Dios que cambia, que transforma todavía. No sé por qué digo esto, pero se lo digo por las dudas. Y convinieron con él y llamando a los apóstoles, después de azotarlo, le intimidaron que no hablasen en el nombre de Jesús y lo pusieron en libertad. El verso 41 es extraordinario. Y ellos salieron de la presencia del concilio. ¿Cómo salieron? Gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrentas por causa del nombre. Escuche, no salieron con la cabeza agacha. No salieron diciendo, ¿dónde está, Señor? Es que por muy triste que me peguen. No salieron así. No salieron diciendo, Señor, si yo te sirvo, ¿por qué voy a tener prueba? Y la Biblia me muestra que en el mundo voy a tener aflicciones, pero que yo confíe en Él, porque Él va a
ser mi salvador, porque Él va a ser mi restaurador. No me prometió que no iba a haber prueba, no me prometió que no iba a haber lucha, no me prometió que no iba a haber tormenta, me prometió que Él iba a estar conmigo y que nada malo me iba a suceder. Aleluya. Pero Pedro y Juan salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días, el verso 42, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Lo amenazaron, lo apedrearon, le metieron azote, lo amenazaron de nuevo, le dijeron: mira que si hablaste vamos a meter acá adentro, la próxima no vas a salir. Miraron cómo los querían matar, miraba gente con ganas de asesinarlo, mas ellos no se intimidaron, siguieron predicando el evangelio. Hermano, cuando alguien te amenaza, sigue predicando el evangelio, sigue predicando la salvación, sigue predicando que Cristo restaura. Alguien necesita escuchar que Cristo sigue salvando y restaurando vidas como hace años atrás. Póngase de pie en esta noche.